Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí en este programa tan especial del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema tan interesante como es el tema de la pulsión y el empuje hacia la muerte. Ya hablaremos de eso, por supuesto. Eh, Vamos a tratar de masticar un poco este concepto. Eso que lo vemos a diario en nuestras vidas, pero que a veces no sabemos de qué se trata. Hoy lo vamos a tratar de masticar. Por lo tanto, le animo a que se quede aquí con nosotros, donde vamos a tener como invitada también a Isolda Álvarez, que es psicoanalista, psicólogo y que siempre ha estado unido a nuestro grupo Psicólogos Bitácora, una gran amistad que tenemos con ella y por lo tanto nos anima mucho a hacer este encuentro y conversar desde el psicoanálisis lacaniano estos temas tan interesantes. Bueno, nosotros como psicólogos bitácora siempre estamos muy unidos, muy conectados, muy vinculados con estos temas. Les recuerdo que somos un grupo interdisciplinario de psicólogos clínicos, psicoanalistas, filósofos, psicopedagogos, que tenemos sede tanto en Irlanda, en España, en el Reino Unido, y que estamos capacitados para atender el malestar mental, tanto en el área, en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y por supuesto comunitario. Por eso siempre estamos en esa sintonía de hablar de estos temas con todos ustedes. Bueno, vamos a darle ya el pase directo a Irene Beatriz, compañera de Psicólogos Bitácora y quien es una de las grandes responsables que ha llevado siempre adelante este grupo. Y por supuesto a Isolda, nuestra gran compañera. Bueno, vamos a ver por aquí a Isolda y a Irene. Y hacemos nuestra conexión. Ya, claro que sí, aquí. A ver, wow, entraron, pero Oh, estoy, wow. esto no Dichoso tiene palabras. eres, Herminio, entre estas dos hermosas mujeres. Yo esperaba que entrara una, entrara la otra, pero es que entraron las dos, no me dan ni tiempo de respirar. Desde Así una. somos. Ay, querida Isolda, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo desde aquí. Además, estás preciosa, radiante, bronceada. Rozagante, ¿ah? Allá, ya, ¿no? Miami en verano. Qué bien, vale. Qué Muchas gracias alegría. por esta invitación. Hacía mucho que no conversábamos y había quedado pendiente una parte en relación con las pulsiones. Entonces, bueno, muy, muy agradecida de estar acá con ustedes de nuevo. Mira, ¿ya Así estás es. vacunada? Uh, ¿Vacunada ya? Hace tiempo. hace- Yo hoy mi segunda dosis. bueno, Hoy feliz. mi segunda dosis. Gracias. Y Herminio ya hace un tiempo también. Ah, qué bueno, Así Herminio. es. Sí, 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 ya, sí. ya. Aquí lo hacen por edad, entonces primero los adultos como yo y después siguen Las las otras adolescentes. edades como la de Irene. Parece bien. Estoy de acuerdo, estoy total. Bueno, hoy un tema que realmente desde hace mucho tiempo nos tenía como que en la expectativa. Eh, Primero, porque evidentemente es un tema que tiene mucha tela que cortar, ¿no? Por donde tú trates de verlo es un contenido bastante complejo. Lo fue para Freud, lo fue para Lacan y evidentemente para nosotros, ¿no? Claro. Y luego, porque eres solda, es decir, tenemos también esa expectativa, esa gana, esa digamos, ya lo hablarás seguramente, pero tenemos como un goce ahí de escuchar mucho, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Yo quisiera como de entrada porque muchas personas han entrado en contacto con el grupo y, bueno, y ¿de qué es eso la pulsión? La pulsión, bueno, usted anímese, participe para que escuche de qué se trata. Pero como yo de antemano siempre soy un aguafiesta, yo soy muy aguafiesta en estas cosas, yo quiero empezar diciendo, miren, si usted está esperando con esto,
que nosotros le demos algunas píldoras, como lo llaman por ahí en muchas páginas de estas de acompañamiento psicológico, coach o de estas cosas, que le vamos a dar una píldora para que usted siga alimentando ese deseo, ese anhelo, esa fantasía por la felicidad, por la completud, por el éxito. De antemano, este tema no les va a ayudar a eso. Este tema no va por ahí. Y quiero comenzar con una pequeña frase que yo encontré en El malestar de la cultura, de Freud. Sí. Y dice así: el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Malas noticias. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Es decir, mientras uno escucha ese empuje que hay en los medios de comunicación, en este discurso que uno escucha diariamente en nuestra sociedad de que el hombre busca, el ser humano busca la felicidad. Sin embargo, Freud, el que descubre el inconsciente, el que habla de la pulsión, nos dice esto. Bueno, parece que no estamos destinados. Y corríjame ustedes si me equivoco, tú o Isolda, estoy casi segura que Lacan dijo que el hombre siempre era feliz, hablando de la pulsión, por el tema de la satisfacción de la pulsión. El hombre siempre es feliz o el hombre siempre está feliz, algo así, ahora no recuerdo exactamente cómo era esa frase o esa... a ver si tú te acuerdas, Isolda. Lacan, justamente tomando la frase que Herminio acaba de con el lenguaje, que era, Lacan era muy irónico, en ese sentido Freud era un poco en su asunto, él lo que dice es que el sujeto es feliz. Sujeto es feliz. El sujeto, porque es el sujeto del inconsciente. Claro. Es una ironía para decir que el sujeto dentro de la fantasma, dentro del drama o la tragedia neurótica, dentro de la supuesta comodidad en la que se encuentra, está feliz, no hay que tocar. De hecho, cuando van a análisis es cuando esa felicidad o ese equilibrio se rompe. Entonces, un chiste en uno de los seminarios, que bueno, un chiste, pero chiste de la cámara, claro. El sujeto es feliz. Sí, el sujeto es feliz. Por eso se van de análisis. Porque a veces tocan ciertos puntos que incomodan la comodidad previa que hacía sufrir, pero estaban cómodos. Entonces, el sujeto se va de análisis porque el sujeto del inconsciente es feliz, el famoso sujeto barrado del psicoanálisis lacaniano. Freud, sí es verdad, en el malestar en la cultura, y es muy lindo como lo dice, porque es cierto. O sea, el programa biológico no incluye parte del programa. Sale un león en el medio de la jungla, tiene que ver con la felicidad. Tiene que ver con otra cosa más. La felicidad es un constructo armado del lenguaje. Nosotros podemos hablar de placer, podemos hablar de satisfacción y podemos entrar en instintivo, biológico, o la felicidad como tal. No. De hecho, una de las grandes paradojas en esta cuestión de la pulsión es esa precisamente. Si usted quiere entrar a la civilización, ¿con qué paga? Con sus pulsiones. Claro. Parciales. No hay manera de que uno pueda hacer un proceso civilizatorio o entrar en la civilización sin coartar algo de la pulsión. Ustedes tienen chicos, yo también tengo chicos, y aquí en Estados Unidos potty training. Cuando tú los enseñas al baño a hacer pipi, a hacer pupi, ¿qué es eso? Uno está ahí lidiando con la pulsión. No, es verdad, y no porque sea una cuestión de necesidad biológica o fisiológica, es porque hay algo de la satisfacción que pasa por ahí también. Y uno que le dice al chico, esto hay que organizar. Usted no puede hacer pipi en la mitad, usted no puede hacer pupu cada vez que quiera como cuando tiene el pañal. Hay un recorte de la satisfacción pulsional. Y hay un texto precioso de Freud que es cortito, se llama Conquista del Fuego. No sé si lo han leído. ¿Cuál? Es que se te escucha entrecortado, ¿verdad?
Sí, yo te escucho entrecortado, Herminio también, claro, estamos los dos en el mismo lugar, pero ¿Ahora? te escucho un poquito entrecortado. ¿Tú nos Repite, escuchas bien? Perfecto. a ver, a ver, vuélvemelo a decir. Háblame, Herminio. Ahí, Yo, yo sí, yo te hablo y que yo escucho bien. Ok, Ahí son un ahí poco sol. Ok, entrecortadas. un poquito entrecortado. Ajá, ¿cómo me dices que se llama el texto de Freud? la conquista del fuego. La La conquista del fuego. conquista del No conozco fuego. ese texto de Freud. Es muy La corto. Lo voy a conquista. anotar, lo voy a anotar ya. Y de a la me estoy cortando. Se te escucha entrecortado, sí. Uy, Eh, qué raro, pero a mí, ¿tú me escuchas bien, Herminio? sí, yo te escucho bien. Eh, ¿Qué te parece si se podrá hacer, ¿no? Volver a Que, conectarse a ver si, retomando la señal, a ver si... pero retomando la señal se pierde esto, tendríamos que volver a entrar otra vez, o sea, esto no mm, queda, pienso yo, ok, no sé. ¿Tú no tienes, lo sé. cómo te parece la señal a ti, Sol? A mí me parece full. A ver la mía, ajá, No, yo estoy full también, no sé. yo Algo la escucho entrecortado, pero ahorita hablaste se, y no se escuchó entrecortado, vamos a seguir, vamos a seguir. sigamos y después, bueno, ya veremos cómo. Es la conquista del fuego. Él lo que dice es lo que planteas en la misma línea en que estaba planteando Herminio. ¿Sí? Ok, Porque es decir que el hombre de no tuvo que renunciar a la y en la fogata, en el fuego, era donde ajá, para que no se sacara el fuego y para poder calentar a él, al comarca o al sí, Sí, se escucha, se perdió una parte de lo que dice, se un audio. pierde. Herminio, activa un momento los comentarios, que nosotros a veces los desactivamos justamente porque va muy lento el video, a ver si la gente escucha bien y solda. Actívalos un momento, por favor. ¿Puedes activarlos allí en los tres Sí, puntitos? Ok, sí, sí. aprovechen por favor de comentar si escuchan bien a Isolda para saber cómo tenemos en la señal. A ver, ajá. ¿escuchan a Isolda? Ok. Se le Entrecortado, escucha sí. entrecortado Isolda, dice. No, no se escucha bien a Isolda. Ok. Y ahora me escuchan mejor, Sí, Ok, ahora sí. ¿sí? ok. Sí, sí, sí. A ver, ok. Si se vuelve a activar, Escucho, incluso subió el volumen. ok, 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 ya. vale. Dice entrecortado a veces. Bueno, ya puedes volver otra vez a activar los comentarios para que no se pongan más entrecortados todavía. Bueno, Sí. si hablo así, ahí sí me están escuchando bien o se corta. Perfecto, ahorita se escucha mucho mejor el volumen y todo, se oye más nítido, sí. Es Vale, muy ya gracioso, esto es entonces, como listo. lo de las pulsiones, porque justamente le bajé el volumen al teléfono. Ah, mira, qué Claro, porque bien. parece que por el sonido, la vibración, a lo mejor puede hacer que se corte un poquito. Yo no sé nada de eso, estoy inventando. Es delirante total. Pero bueno, De todas maneras, yo desactivé los comentarios. Yo sé que muchas personas les gusta participar. Luego abrimos un espacio, pero sobre todo es para eso, para a ver si por la señal a veces, muchas veces se carga un poco la imagen, entonces Va interrumpe un lento poco el el... video, sí, ok. Sí, sí. Ahora me entonces escucho corrido. mejor, mucho mejor, sí. ¿Sí? Ok. En la conquista del fuego, Freud dice que el hombre tiene que el hombre primitivo tiene que renunciar a la moción pulsionar de hacer pipí para no Ujú. perder el calor que le da el fuego. Entonces, Mm, tiene que hacer una renuncia o orina en el fuego, que es donde está caliente y no se congela, no tiene mucho frío, pero pierde el calor y además la comarca también lo va a perder, o se aleja del fuego, hace bien otra parte y regresa y el calor persiste. Ese texto se llama La conquista del fuego. Y lo que ajá. intenta poner Freud ahí en términos no tan explícitos como lo hace en El malestar en la cultura, es como hay una renuncia pulsional en aras del proceso civilizatorio. El problema con la pulsión es que hay una reducción, pero no se elimina.
No se elimina. Ese es el corazón del malestar en la cultura. Por eso que no hay un programa de la felicidad propiamente dicho para el ser humano. ¿Me están escuchando bien o se sigue cortando? Perfecto. Okay. Creo que era el volumen. Qué loco, ¿sí ven? Ajá. Quisiste como atrapar esa pulsión invocante y mira lo que pasó. ¿Sí ven? Es que siempre es problemática la pulsión. Entonces, la pulsión de muerte, por ejemplo, es irreductible. Y se ha prestado a muchos malos entendidos, porque en el malestar en la cultura fue traducido por algunos autores como instinto y no pulsión. Ah, sí. Sí. Entonces la gente cree, de hecho, los post-freudianos, los que todavía hablan del instinto. Sí, de la ego psychology, de la psicología del yo, hablan de la pulsión como si fuera una cuestión de instinto. Y yo siempre trato de transmitir que no tienen absolutamente nada que ver con los instintos. De hecho, se le llama pulsión, y en inglés el nombre es mejor porque le dicen drive. Yeah. O sea, que te empuja. Sí. Empuja. En español es lindo también porque contiene esta noción del inconsciente, que es la última versión del inconsciente que nos da Lacan en sus últimos seminarios, que es un inconsciente que pulsa, que aparece y desaparece. No es un inconsciente que está ofrecido todo el tiempo a ser descifrado, como el inconsciente freudiano, al principio, para ser descifrado. Los sueños eran para ser descifrados, lo psicosomático era para ser descifrado también. En cambio, en este tipo de inconsciente es un inconsciente que aparece, se abre y se cierra. La pulsión de muerte es muy conflictiva con la cuestión de los instintos, porque es cierto que tiene un pie en lo biológico, en el sentido de que nosotros estamos muriendo cada segundo. Hay un deterioro del cuerpo, pues nos oxidamos literalmente. No podemos vivir sin el oxígeno, pero nos vamos deteriorando. Entonces hay un proceso biológico que acompaña al mismo tiempo la cuestión subjetiva del empuje a la autodestrucción. Pero, calma pueblo, no es así como que, sí, porque entonces ¿cómo que autodestrucción? No. A ver, ya va. Es un intento, aparentemente, es lo que plantea Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, de recobrar un estado anterior. Pero el estado anterior es ¿cuál? La inercia, sí. Entonces, hay muchas cosas que hacemos en la vida creyendo que, es porque me siento viva, la gente con el entusiasmo ahorita, estoy tan entusiasmada y sí, lo hago todo y vengo y voy. Porque algo de eso está empujando también o saboteando a no querer ver otra cosa. Y la pulsión de muerte siempre va a estar ahí en el sentido neurótico del asunto. Diga. Esto que dices me anima mucho comentar lo siguiente, porque viene como anillo al dedo lo que estás diciendo, porque muchos pacientes cuando vienen a la consulta, la primera pregunta que siempre hacen es que siempre pasa que yo como que repito lo que me hace daño. O aquello que me produce frustración, aquello que me produce fracaso. Como que algo determina mis elecciones, es decir, como que algo siempre, pero apuntando hacia el sufrimiento. ¿Qué es eso que me está pasando? Claro, hay una incógnita, hay un no saber, porque precisamente lo que tú dices, la pulsión no es algo que está a flor de piel, es algo que está dentro. Está ahí en ese inconsciente. Entonces, de alguna otra forma, nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué repite? Hay una frase de San Pablo, que lástima que San Pablo no conoció a Freud, ¿no? Pero San Pablo dice, es que dejo de hacer lo que quiero y hago lo que no quiero. Claro. Esa pulsión, esa compulsión, ¿no? Ese empuje siempre a la muerte, a lo malo, a lo negativo, al sufrimiento. Entonces, lo que tú estás diciendo quizás va iluminando poco a poco muchas personas que están escuchando, pero que se están haciendo esa pregunta. ¿Por qué siempre nosotros como que tenemos esa tendencia precisamente a repetir lo que nos hace daño, lo que nos hace sufrir? Ahora que planteas eso en términos de la repetición, Herminio, una cosa que me vino a la cabeza es el concepto básico de la pulsión que plantea Freud, cuando él dice que es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Y lo somático. Es más o menos la manera de plantear de Lacan cuando dice que el lenguaje toca el cuerpo.
El surco. Marca el cuerpo, lo marca en lo físico del cuerpo. Por eso, cuando tú decías, hay muchos pacientes que llegan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? A ver, parafraseando a San Pablo, bueno, ¿ya? Precisamente porque no se trata del yo. El yo pregunta, ¿por qué? Claro. Pero no es una problemática del yo, de la instancia del yo. Es algo que es más fuerte que el yo, porque no pasa solamente por la cuestión del inconsciente como una instancia que uno se imagina abstracta en la cabeza, en algún pedazo de la cabeza. Agarra el cuerpo. Es el concepto que Lacan va a llamar más tarde goce, que es una satisfacción un poco sufriente. Pero quiero resaltar esta cuestión del cuerpo, porque la gente tiene la tendencia a imaginarse la cuestión de las pulsiones mucho como más como una noción filosófica, una noción que toca lo real del cuerpo. Entonces la gente suda, le duele la barriga, se enferman, sienten palpitaciones, vienen ataques de pánico, sí, esos son síntomas. Muy bien, yo no digo que no, pero hay que ver, clínicamente hablando, uno puede poner a hablar al paciente del síntoma. Bueno, cuénteme cuándo pasó, historizar un poquito, pero clínicamente uno trata de rastrear qué de la pulsión se está jugando allí, Claro. qué del goce se está jugando allí, que no es articulable en la palabra. Ese es el problema. El problema es que a nivel de la palabra es muy difícil, es imposible aprender la cuestión pulsional. Entonces la gente va a decir, bueno, pero a ver, ustedes dicen que es imposible y nos mandan para análisis y uno lo que hace en análisis es hablar. Ah, sí, muy bien. Pero cuando dice lo más importante, lo callamos. El corte de la sesión justamente buscaba en Lacan tratar de extraer algo de la pulsión, porque como no se trata del sentido, el corte de la sesión viene para dejar ese significante que toca el cuerpo en una manera particular aislado del sentido. Pero Isolda, eso que tú estás diciendo, yo quiero que tú lo hablemos, pero no ahorita en la página 10, porque tú dijiste algo antes que le pudiéramos sacar un poquito más el jugo. Diga. No tanto, digamos, recordando que le estamos hablando abiertamente, por supuesto, a mucha gente, pero tú dijiste algo sobre el niño cuando está en esa fase de ser un fan, un bebé y se le está educando. Quizás en términos sencillos, para explicar qué nos diferenciamos de los animales, qué nos diferenciamos, eso de instinto y pulsión. El momento quizás más clave para decir qué es lo que determina precisamente el que no seamos seres instintivos y somos seres pulsionales. Eso que decía Isolda de los postfreudianos, porque además yo creo que hay una posición siempre encontrada de quienes leyeron mejor a Freud y quienes no, y entonces, bueno, sabemos que lo que Freud decía no es lo que planteaba, claro, planteaba era otra cosa, pero porque además si tú te lees realmente a las pulsiones y sus destinos, vas a encontrar de que realmente por ningún lado te dice que la pulsión es instinto. Entonces, esto han sido muchísimos ejemplos que se han planteado a lo largo del tiempo, y eso, el más sencillo es pensar que en los animales, los que tenemos animales, nosotros que tenemos un perro hermoso, pues los animales que buscan siempre la supervivencia, o sea, es la vida, el instinto es vida, es lo natural. Mientras que la pulsión viene entrando por justamente la cultura, por el lenguaje, por esto que dice Isolda, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la entrada del lenguaje. Entonces, para diferenciar el instinto, que es la vida, que es eso, el instinto de protección, que un animal, por ejemplo, no va a autodestruirse o va a destruir al otro porque haya una intención de maldad, como por ejemplo lo puede hacer un hombre. Un animal va, cuando está satisfecho, cuando ha comido, pues él no tiene la necesidad de matar porque, ay, ahora me lo voy a comer porque me gusta comérmelo. No, en cambio el hombre sí. Y esto con esto es como que una diferencia. Yo recuerdo la primera vez que se lo escuché a uno de los docentes en la escuela lacaniana que decía, o sea, solamente piensen cómo es el instinto de protección del animal y cómo es la pulsión, incluso en los niños. Que los niños, ¿qué es lo primero que vemos entre los niños? Los niños cuando son pequeños que empiezan a caminar,
están como siempre en esa cosa de buscar hacerse daño. O sea, los seres humanos en todo momento estamos como buscando siempre esa cosa de darnos contra la pared. O sea, o el niño con el otro niño, el bebé cuando está aprendiendo a caminar. Entonces, para diferenciarlo, toda pulsión desde el punto de vista lacaniano, de psicoanálisis de orientación lacaniana, es totalmente de pulsión de muerte, o sea, totalmente destructiva, ese empuje que tiene que ver con la muerte, que era lo que tú querías, creo que aclarar un poquito, ¿no? ¿Está bien? La diferencia es el lenguaje. No te escuché, ¿tú la escuchaste? Muy poco, muy poco. Ajá. Ahora, mejor. Ajá, Sí. mejor. La diferencia fundamental es el lenguaje. El lenguaje que habita en el cuerpo, claro. Sí, pero nuestro tipo de lenguaje. Porque los Claro. delfines se comunican entre ellos. Los perros El se lenguaje hablado, propiamente, para ponerlo más específico. El lenguaje humano, pero porque tiene Exacto. significación. Un perrito, el perrito no le pregunta a la perrita, mi amor, ¿te gustó? No tiene que ver con eso. No hay el problema del significado. Nuestro lenguaje hace que nuestro cuerpo funcione de una manera distinta y que nosotros establezcamos una relación con nuestro cuerpo de una manera distinta. De ahí que establezcamos relaciones con los otros cuerpos de manera diferente también. Entonces, cuando los niños lo estamos entrenando y le estamos quitando el pañal, una de las primeras herramientas que uno les da es que, avísame, dime cuando quieras ir al baño. El lenguaje es lo que hace que la pulsión no sea un instinto, porque abre otra dimensión radicalmente distinta. Y ahí es donde tú dices, es decir, clarificando un poco, en esa demanda del niño, tiene una necesidad el niño. La necesidad de... La demanda es la del padre. Ajá, El niño ajá. tiene la necesidad. Muy bien, muy El niño bien. no está demandando nada. La La mamá interpretación interpreta, la madre o el padre o el cuidador interpreta. interpreta el mando. Bien, y ahí es donde el lenguaje deja la marca. Desde antes. Desde antes. Yo tuve una paciente, por ejemplo, bebé deseado, querían que naciera, los papás, pues, esperaban la bebé. Que es la primera palabra que la mamá dice cuando la ve nacer. La bebé nace, se la pasan y ¿qué dice la mamá? Ay, no salió feíta la niñita. ¿Qué dice el padre? Es la bebé más bella del mundo, te volviste loca, bla, bla, bla. Muy bien. Claro. Esa bebé no oyó eso, no recuerda nada de eso, no, nada que ver, pero esa palabra marca. Cómo se siente ya después con su cuerpo, cuál va a ser la interpretación que va a hacer en relación con la imagen de su propio cuerpo, cómo se sentía en relación con la madre, cómo se sentía en relación con la hermana, cómo se sentía en relación con el padre. Ella no lo escuchó, pero el lenguaje ya estaba allí marcando ese cuerpo. Ojo, lo que tú planteas es muy interesante. Si uno le demanda al niño eso, que además un papá de un niñito se reía porque yo le decía que va a sonar un poco extraño esto, perdón con los participantes, pero ahí voy. El objeto más preciado de los niñitos, ¿cuál es? El pupusito. Y es lo que uno le va a pedir. Dame tu coquita, mi amor. Es el único pupú que uno celebra en la vida, es el de los hijos. ¿Qué pasa? Se convierte no solamente en un objeto de desecho, se convierte en un objeto preciado. Y la zona del cuerpo que tiene que ver con eso, que son las famosas zonas erógenas, también empiezan a cargarse de una satisfacción particular. Y ahí es donde los niñitos no nos dicen que se hicieron pupis, por ejemplo, y se quedan con él en el pañal, o van y lo dicen a cada rato, pero hay un manejo ya de ese objeto. Si no hubiera el pedido, la demanda de dame eso, habría que ver si los chicos, por ejemplo, serían entrenados a ir al baño o no de la misma manera y se produciría o no las mismas consecuencias subjetivas en los sujetos. Lo que nos diferencia de los animales, y yo sé que hay mucha gente que ama a los animales y pelea porque sí hablan, sí se comunican, yo no digo que no, yo digo que tienen un lenguaje diferente. Es el lenguaje, Herminio. Respondiendo a tu pregunta y siguiendo el comentario de Ire. El lenguaje es lo que nos marca. Hay goce porque hay lenguaje. Y no es solamente goce de que hablamos, es porque el lenguaje es lo que decía Freud, un concepto fronterizo entre lo anímico y lo psíquico, ¿qué es?
El lenguaje viene, sí, y marca ese cuerpo. Y además nos marca ¿cómo? Nos marca la vida, nos marca un destino, quiénes tenemos que ser, cómo interpretamos que nuestros padres quieren que seamos, qué esperan los hombres si yo soy una mujer, qué espera una mujer si yo soy un hombre, qué significa ser una mujer. Cuando un paciente llega y dice que es que no sé quién soy. Ajá. Sí, primero, ¿quién sabe? Número uno, aquí entre nosotros. Número dos, ¿qué significa para ti ese ser? ¿Quién se supone que tendrías que ser si no sabes quién eres? Entonces el lenguaje es la herramienta fundamental en la cuestión de la pulsión. Sí, hay un empuje. Gracias al lenguaje, hay un empuje hacia el famoso imposible, Irene. Claro. Porque el lenguaje nos permite hablar de cosas que no existen. Yo puedo decir unicornio, y estoy segura que Herminio y tú se van a imaginar un unicornio. ¿Cuál? No sé. ¿Eso hace existir el unicornio? El mío era blanco, por si acaso. Yo no le puse color todavía. Estoy escuchando Isolda. Ahí está. Pero la noción es lo que me interesa extraer de acá. Es que el lenguaje hace existir ciertas cosas. En nuestro cuerpo no escapa a eso. Por otro lado, la pulsión de muerte como tal se ve muy claramente en la repetición. En ese punto de vuelta donde uno no quiere hacer algo y lo vuelve a hacer, donde no quieres decir y lo vuelves a decir, donde te encuentras en una situación que te destruye y te hace sentir súper mal y no hubo manera de que la evitaras y vuelves a encontrarte en ese punto otra vez. Es como si la repetición se alimentara de la pulsión de muerte. ¿Sí? Y otro ejemplo que podemos dar de la pulsión, y que también a propósito de hacer la comparación entre los animales, el animal va a comer para satisfacerse, punto. O sea, comió y está feliz. En cambio, nosotros, y de ahí, bueno, los problemas con la alimentación, bueno, comer, la pulsión de comer, o, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, incluso, si uno se pone a pensar que, por ejemplo, toda bebida te dice, o publicidad o anuncio de cigarrillos o de alcohol, el consumo de exceso de alcohol produce daños, o el consumo del cigarrillo, y aparecen esas fotos, esas imágenes terribles, con la gente muriéndose, la mujer embarazada, con el feto así y tal. Bueno, lo que sabemos, y sin embargo la gente lo hace, es decir, que por mucho que tú sabes, mientras más se sabe de la información, puede que hay algunos que dicen, mira, no, pues porque no dejaron que esa pulsión se los llevara hacia adelante, pero hay otras personas que realmente se dejan atrapar por la pulsión. Y recuerdo, y esto es importante decirlo, hace muchos años yo trabajaba en el tema de la prevención del consumo de drogas. Okay. Recuerdo en uno de mis casos que presenté en la escuela de psicoanálisis en Caracas, recuerdo la intervención del analista, por cierto, Aliana Santana, querida, que si nos escucha le mandamos un abrazo, cuando hablaba yo de la prevención y bueno, y todo lo que plantea la psicología y lo que plantea el psicoanálisis, y me acuerdo que ella dijo con estas palabras, Irene, los psicoanalistas no hablamos de prevención, porque mientras tú más información vas a dar con relación a lo que tiene que ver con las drogas, no tiene nada que ver lo que tú sabes sobre una droga o el daño que te puede hacer sobre la droga obviamente la información es importante, a lo que tiene que ver con cada uno, o sea, en lo singular, lo que tú vas a hacer de uso con esa sustancia, que ahí vas a hablar del uso o del abuso de la sustancia. Y eso lo sabemos con las toxicomanías. Entonces, sabemos la información, sabemos que hay ciertos alimentos que nos hacen daño, pero de igual manera los consumimos. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y ahí entra el plano de la pulsión y su satisfacción, ¿no? El recorrido que hace en el cuerpo esa pulsión. Y les doy un ejemplo más radical todavía. Cuando un bebé no toma el pecho. Un bebé recién nacido difícilmente uno puede decir que es un sujeto porque ni habla. Instinto, ¿qué perrito han visto ustedes que le hace así? A ninguno. En cambio hay bebés que... ¿Dónde está el instinto ahí? Ahora, Irene, lo que tú decías es muy lindo. ¿Por qué? Porque si bien la campaña y la intención en la prevención es importante, y estoy segura que era lo que tratabas de transmitir en ese momento, sí, me parece que es muy lindo lo que Aliana resalta,
porque precisamente la pulsión tiene que ver no tanto con la información ni con el conocimiento, sino con el empuje. Hay algo, si hay un ejemplo que yo pudiera dar a los participantes hoy para que tengan un poco más claro, porque la cuestión de la pulsión es muy difícil, fue difícil para Freud, o sea, hay que leer claro. de pulsión para entender que el tipo, pobrecito, o sea, vino, volteó, dio la vuelta, o sea, se paró cabeza, es muy complicado. Es ese empuje, esa cuestión de no voy a mandar el mensaje de texto, no voy a mandar el mensaje de texto, ay, mandé el mensaje de texto. Es un empuje, te mueve el cuerpo, no solamente lo que piensas, lo haces. Hay un ejemplo que también pudiera ayudar a entender lo de la pulsión, y es cuando hablamos de las madres. Siempre hablamos que las madres tienen el instinto materno. El instinto de madre, sí. Pero vemos los casos de madres que abandonan a sus hijos, que los matan, los asesinan, los dejan morir de hambre. Es decir, para que veamos un poco la diferencia de lo que es un programa biológico de vida, de perseverar y cuidar la vida, y otro donde la programación no existe y no hay garantías de eso, ¿no? Es decir, ahí nos diferenciamos de los animales porque precisamente el lenguaje nos desnaturalizó, ¿sí? De alguna otra forma perdimos esa naturaleza, que estamos quizás buscando siempre, como esa recuperación, y esa pulsión busca siempre esa recuperación de esa original, digamos, forma de ser. Eso ya luego no existe más porque algo se perdió precisamente en la entrada del lenguaje. Y otro ejemplo es cuando el viejito que va para el médico y le dice, usted no puede fumar, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Es verdad, doctor, ¿cómo no? Pero cuando antes de llegar a la casa se mete en el barcito a fumarse un cigarrito y a comerse unos pinchitos ahí de algo que antes de llegar a la casa, y hacer la dieta y hacer todo, ¿no? Hay ahora, algo que siempre nos empuja a hacer lo que no debemos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes con relación a la gente que practica deportes extremos? Y ahí el juego de la pulsión. O sea, yo desde toda la vida, o sea, incluso sin haber estudiado psicología ni psicoanálisis, siempre decía, wow, esas personas que se van al extremo, bueno, como el nombre del deporte, es decir, lanzarse de unas cosas, pues, bueno, donde hay todos los peligros del mundo. O sea, ahí pareciera que estuviese siempre como una cosa de retar, de buscar, como hay algo que pues, recuerdo que en Discovery Channel en una época se hablaba, de los científicos decían que el gen de la adrenalina, me acuerdo que vi un programa yo con 15, 16 años, 20, no me acuerdo, que decía el gen de la adrenalina, y yo, el gen de la adrenalina, o sea, era como que wow, o sea, hay unas personas que sí, otras que no, en ese ahí momento. no se juega mi pulsión, ahí no se juega. No se juega la pulsión, entonces la mía no. Ok. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué piensan ustedes con la gente que practica deportes extremos? Evidentemente caso por caso, pero esa decisión de arriesgarte a lanzarte en algo que tú sabes que puedes morir, y hay incluso personas que practican deportes de estos de golpe donde les hacen firmar, no nos hacemos responsables, ¿Qué piensan ustedes de la gente que practica deportes extremos? Y la pulsión, ¿ah? Que son muy valientes. Reto a la pulsión, reto a la muerte, perdón, o algo así, o sea, porque, y dicen que les da vida eso, hay personas que te dicen... Esa es la paradoja. Exacto, que eso les da vida, que los mueve, la paradoja, claro. Sí, ese es el punto, me causa gracia, ¿por qué? Porque estaba pensando en qué momento los seres humanos no somos extremos. Porque si es verdad, no es lo mismo si yo voy y me lanzo del piso 21 en el que vivo, intento volar y aterrizo en el metal de la playa, no es lo mismo a que si me monto en el ascensor, bajo y me monto en el carro. Pero claro. El riesgo y el goce ese de la adrenalina, que me siento vivo, casi. Sí. No creo que sea algo que uno solamente puede encontrar en la gente que hace los deportes extremos. Creo que... No, claro, una persona que se va a la medianoche, hombre, mujer, en un lugar peligroso, sabiendo lo que le puede ocurrir, es un deporte extremo, vamos a estar claros. Un deporte extremo. Enamorarse, claro, ¿qué más es enamorarse, es verdad? ¿Por qué?
Sí, entonces sí me gusta el deporte extremo. Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque más allá de la escena y más allá de lo que puede empujar a cada sujeto a lanzarse en paracaídas o a lanzarse en chu, es lo que te aviva, lo que te pone en un extremo. Porque la pulsión de muerte, ¿qué estás jalando? La pulsión de muerte lo que estás jalando es un estado previo. ¿Cuál es el estado previo? Antes de que nosotros naciéramos. Ninguno nos acordamos de eso. Es un estado anterior. No le tenemos miedo, pero vaya, hable de la muerte para que vea. Todo el mundo... Hay otra manera de poner un ejemplo de la pulsión. Es aquella persona que terminó con la pareja o yo qué sé, esos que se ponen a mirar en Instagram a ver con quién está el novio, la novia, el ex, o a estar, por ejemplo, gente que tiene ciertas dificultades por el tema de la imagen y empiezan a ver Instagram o las redes sociales y se empiezan a comparar y a verse, o sea, esa cuestión de la comparación, que eso también podríamos entrar en el tema de las redes sociales y la pulsión, sobre todo con el tema de la pulsión escópica, ¿no? El tema de la mirada, o sea, esto, porque es decir, esta cuestión de que yo gusto, no gusto, pongo una foto, me veo, no me veo, me reconocen, no me reconocen, me voy haciendo como constituyendo en el mundo virtual a través de los likes o no, existir, no existir. Me parece que también hay algo ahí del empuje de lo pulsional en el tema de las redes sociales. Lo que pasa, Iris, es que yo creo, sinceramente, y por ahí esto va a sonar re radical, horrible, yo de psicoanalista la intensa, pero a mí no tenemos escapatoria. No, claro. Claro. Mayores, menores, tontas, no tontas, intensas, no intensas, están habitadas por esta cuestión del goce. Freud lo llama la pulsión de muerte, pero finalmente Lacan le pone el nombre de goce. Entonces, claro. Sí, es verdad, hay un empuje a retar la muerte y a burlar la muerte en la gente que se tira en paracaídas o que hace, ¿sabes? La gente esa que planea, que no me acuerdo. Ajá, sí. Ok, sí, evidentemente, no es lo mismo que yo me monte en el carro, agarre la 95 y vaya a mi consultorio, me pueden matar igual, pero no es el mismo riesgo. O domadores de leones, de fieras, sí, domadores de leones, esas cosas. Hay un goce distinto, pero lo que quiero rescatar es que en las actividades más tontas que hacemos diariamente está la pulsión de muerte presente. Cuando yo tomo un trabajo que no me gusta, cuando mando un mensaje de texto que no quería mandar, cuando como más de lo que debería, o cuando no como, nada. La pulsión de muerte está en todas partes. Cuando quiero, por ejemplo, no sé, yo tengo un paciente que está empezando apenas a escuchar pacientes. Entonces está en el furor de que a todo el mundo que oye, a todo el mundo que le hable, jura que va a psicoanalizarlo. No, es la cuestión del extremo, pero al mismo tiempo les quiero hacer una referencia muy linda a un texto de Jacques-Alain Miller, que es un psicoanalista francés muy importante en nuestra comunidad, en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que se llama Biología Lacaniana. De Lacaniana, claro. Es precioso. Y lo precioso. Es porque hay goce, o sea, porque hay vida, es que hay goce. Y para el ser humano no hay manera de que haya vida sin el lenguaje, por ejemplo, sin que haya una introducción del lenguaje en ese cuerpo. Y ojo que no estoy hablando de que la persona hable o no hable, no es tan literal, es la afección, cómo estamos afectados por el lenguaje. En ese sentido, creo que así uno se tire en paracaídas, o se pare de cabeza, o se acueste todo el día, hay algo de la pulsión de muerte de la que no podemos escapar. El psicoanálisis, como dijimos al principio, no promete la felicidad en absoluto, pero la promesa que sí hace es que uno no sufra tanto por eso. Al menos solamente lo justo y necesario, ¿sí? O sea, sí, porque también es inevitable estar todo el tiempo satisfecho, sí, claro, y contento y les propongo algo porque la isla de la fantasía. ¿Ah? Les propongo algo porque el tiempo queda un poco. Ajá. Y esto va a dar, creo que por otro encuentro, Isolda e Irene, seguramente vamos a tener que hablar más de esto porque aunque lo hemos tocado un poco, no hemos hablado bien del goce también. Eso es importante que en algún momento lo podemos tocar. Hemos puesto ejemplos muy importantes. Hay algunos textos de Freud, no sé si quieras simplemente decirlos, Isolda, que serían como recomendación al público que nos está escuchando, que si quieren saber más sobre esto, porque creo que no nos va a dar chance de todo ahorita, pero por ejemplo, hay unos textos de referencia obligatoria y que son una lectura que vale la pena hacer, porque tampoco es una cosa que uno pueda
digamos, perderse. O sea, Bueno, las poco a pulsiones y poco. su destino es uno, por ejemplo, leerse las Sí, pulsiones y su destino. El malestar sí. en la cultura. Ajá. El malestar en la cultura, 3 ensayos para una teoría sexual, por ejemplo, también, aunque va a tocar más el tema de la sexualidad, pero ahí está la pulsión sexual, Pero, ¿no? pero habría uno que sería bueno que leyeran inclusive antes de leer De Pulsión. la pulsión y sus Porque ¿Cuál? recuerdo, elaboración y repetición. Ah, ok. Él no habla El propiamente ABC. del problema de las pulsiones, pero si uno agarra un poco el punto que él quiere armar con la elaboración, la repetición sobre todo, y la elaboración, es mucho más fácil referirte después al texto de pulsiones y destinos de pulsión. La conquista del fuego, que fue otro que les comenté, es Oh, fundamental. sí, ese sí no me lo he leído, lo voy a leer. Ese sí. Cortito. El malestar en la cultura es un clásico. Por supuesto, Lo que el por malestar supuesto. en la cultura es que en mucha civilización, igualito siempre hay algo que va a escapar, que molesta de la civilización. Y uno necesita como refugio. Y que precisamente lo que estábamos hablando, Freud lo señala muy bien en este texto que tú comentas, y es que precisamente con la entrada del lenguaje a la cultura, Freud, digamos, parte del supuesto que precisamente eso, la cultura, hace que de alguna otra forma el ser humano, el ser hablante, eh, eh, tenga que encontrarse con esa manera de ser que lo destruye, precisamente, lo destruye. Ahora, se me acaba de ocurrir algo y antes de que terminemos lo quería lanzar porque creo que es algo que discutimos en algún momento, Ire. Y por ahí tenemos reincidencias en los participantes, se van a acordar. El super yo. Oh, El sí, super sí, yo sí, es sí. el Big Daddy de la pulsión de muerte. Es Sí, el sí, papacito sí. de la pulsión de muerte. O sea, Sí, tú siempre pones un ejemplo de la tortita en la nevera. pulsión de muerte. Es eso. Y como uno lo... ¿Por qué? Porque me parece que teóricamente podemos discutir lo que queramos, pero para alguien que no esté vinculado con el psicoanálisis, esto va a ser como una locura china. Entonces, a ver, ahí voy. El ejemplo clínico es esa vocecita que escuchamos en la cabeza que nos dice, tengo que, hay que, no has hecho tal cosa, lo hiciste pero no te quedó tan bueno. Sale de tu zona de confort. Que te está marcando todo el tiempo la falta. No, si eres buen padre, ¿estás seguro? Claro. Yo lo dudo. Y si no lo eres, es culpa tuya. Hay que ver. Eso está hecho de la pulsión de muerte. Pero te faltó la tortita, te faltó la torta, la que se come la tortita en la madrugada. Sí, son las... Es que me lo inventé. A ver, son las 11 de la noche, estás viendo Netflix divina, ¿cómo es que dicen aquí? Binge, o sea, uno de otro 11 de la noche, uy, una torta. Quiero tortita con Nesquik, además, o todo. ¿Se acuerdan de eso? Dale pues. Y tú, no. Sí, la torta. No, la torta. Vas, te sirves la torta porque la vocecita te dice, ay, cómetela una tortica un día a las 11 de la noche, no pasa nada. ¿Qué tanto? Vas, te comes la torta divina con el 8º capítulo que estás viendo, pues, episodio de la serie, se termina la torta, quedas re satisfecha, pica la gordita. Gordita. ¿Por qué lo hice? Si ves, mírate en el espejo para que veas los 3 rollos que tienes ahí gracias a la torta. Eso es la pulsión de muerte. Mira, tenemos 5 minutos para terminar. Y esto no me digas, Herminio, ya es la hora, pero empezamos a las 7. Empezamos a las 4:07 de Miami y nosotros 9:07. ¿Seguro que ya? Bueno, entonces 10 minutos, pues, 10 minutos. Ok, viste, ahí yo tratando de tú aquí sabes, soy alargar un super yo, soy un super yo aquí, mira. Sí, un super yo. Por lo que ustedes están diciendo, por todo, evidentemente me resuena esas definiciones sobre la pulsión, donde la pulsión es decir, no termina por satisfacerse nunca. Siempre recorre. Es constante. No alcanza nunca el objeto de su satisfacción. Sin embargo, siempre hay unas pulsiones parciales. Sí. Hay algo que de alguna otra forma puede medio hacer. Y algunas de esas funciones parciales, es decir, a ver cómo lo tomo. Una de las maneras, precisamente, de tener este empuje pulsional, el ser hablante,
es precisamente a través de los orificios, ¿no? Las Sí, zonas erógenas. el cuerpo. Las zonas que se pueden vincular con el otro. El oído, la boca, o sea, todo lo que Sí, son las o la que dijo terminaciones. la pulsión invocante. Hay uno solo que no, que Freud lo explica además. Ah, el Sí, olfato, claro, y a pesar de que son los orificios. Pero Freud explica por qué no. Claro, Es explicas por genial. favor con tu majestuosidad de didáctica siempre explicar. Explícalo. No, y él lo atribuye realmente a cambios, cuestiones biológicas. Cuando nos hacemos erectus, nos levantamos, Ajá, perdemos gran parte de la cuestión del olfato porque ya vemos. claro. claro. Entonces no necesitamos y se pierde. Entonces sí, es un orificio del cuerpo, pero no tiene la misma importancia en la conexión con el mundo que la mirada, que el oído, que la boca, o la cuestión más de la cuestión de los Y genitales. entonces, ¿por dónde se te ocurre se les ocurre que podría ser? Porque claro, evidentemente es una acción, un acto de pulsión, el consumo de drogas, pero la elección del consumo en el caso de la cocaína es por la nariz. Hay una satisfacción, pero no por el hecho de que pues huelan eso, supongo que la satisfacción es simplemente el estado que les produce la cocaína. No sé, porque yo nunca he probado cocaína, pero a lo que voy, ahí hay algo de la acción de eso que supongo que no disfrutan, pero a la vez lo hacen porque les produce un efecto de tal. No, y depende, lo pueden disfrutar mucho, ese es el problema, pero acuérdate la conexión que tiene esto con la boca. Ah, bueno, el tabique, claro, la zona nasal con el orificio, claro. Tú muchas veces puedes oler algo y entonces Sí. está muy pegado con el otro. Ay, Herminio, pero disculpa que te interrumpí para echar el No, cuento. no, no, pero sí, está bien. Era hablar precisamente un Quedamos hablando poco como cerrar esta primera parte, este primer encuentro, con Ujú. que precisamente pareciera que no nos salvamos. Es decir, la pulsión siempre se va a satisfacer, siempre busca una manera de satisfacerse, que hay objetos parciales para la satisfacción y que de alguna otra forma esos objetos también tienen que ver con estas zonas y esta manera de vincularse pulsionalmente con el otro. Es decir, Sí, qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿O qué pudiéramos decir como al final para no dejar todo un mal sabor? Oye, nada, la pulsión nos va a tener ahí no. castigados. Tú sabes que creo que es importante y era una cosa que quería, ojalá tenga tiempo, que quería decir, porque la Ujú. cuestión de las pulsiones siempre angustia mucho el tema y además Claro. siempre tiene un tinte como muy negativo, ¿no? Es la pulsión de muerte, todos hacia la muerte, nos queremos morir todos y no, o sea, no se trata de eso. Las pulsiones tienen que ver con las formas en las que nosotros podemos acceder a cierto monto de satisfacción. Es como las cosquillas, que es otro ejemplo que he usado mucho. A ti te hacen Ujú. cosquillas y está buenísimo, pero cuando te empieza a doler, llega un momento que ya tiene que parar. Es eso lo que pasa con las pulsiones también. No es que es todo horrible, pesimista y no hay salvación. Que ahí podríamos decir que va más allá del principio del placer, porque hay algo que te puede producir placer, pero luego va más allá, que es lo que trata de la pulsión, es decir, Mire, va más allá, es aquello que te deja algo no, en el cuerpo como ese sin sabor, pero que pero, no lo puedes dejar. pero no es placer, es satisfacción. Es claro, es satisfacción. Por Punto. eso más allá del No principio del se placer. trata del placer, se trata de No, la satisfacción que extraes. Y la satisfacción que extraes tiene que ver con cómo operó eso en tu cuerpo, pero también tiene que ver con la interpretación que puedes hacer de eso. Acuérdate, claro. es como Lacan lo ponía así, es el punto donde el lenguaje toca el cuerpo. En ese punto donde lo toca, entonces no es solamente somático, no es solamente subjetivo, tiene que haber de los dos. Ahora, ¿qué ofrece el psicoanálisis? O que uno se las arregle de una mejor manera con sus pulsiones. Uno no se va a curar de eso no se te va a quitar, no es que ya me curé, no las podemos domesticar, por eso es que la prevención es una buena aproximación, pero no garantiza nada tampoco. Claro. No te podemos educar esa parte, educaremos una parte, no toda, pero usted no se va a generar tanto sufrimiento por esa forma de gozar. Usted va a poder seguir gozando de la mirada sin meterse en problemas con su pareja por andar mirando a otros. Por ejemplo, que le pasaba a una paciente también. Usted puede gozar de
exhibirse sin, bueno, si se le exhibe a su pareja, ahí queda anudado al amor. Ese goce... Bueno, queda como anudado hacía al amor. Lacan con el tema de la pulsión oral, los seminarios, o sea, el hecho de la cuestión de la pulsión oral, su resolución parece que era a través de la palabra, ¿no? En el amor, y la pregunta por el amor contemporánea pasa mucho. Mucha gente cree que realmente esto se les va a acabar cuando consigan a la pareja como si la pareja fuera un buscador. O sea, lo conseguí, aquí lo tengo, el novio o la novia, y esto todo lo demás se me va a quitar. Y no, como ustedes bien dijeron, no se trata de alcanzar el objeto, se trata del recorrido que se hace alrededor del objeto. Entonces el análisis lo que quita es la urgencia por conseguir ese objeto. Y más bien es como que uno termina haciendo las paces y llevándosela mejor con esa partecita miserable que además no te va a meter tanto en problemas y te va a permitir extraer un poquito más de satisfacción y de goce de eso sin el precio de pagar con tu vida. Hay una manera también de poder pensar en la pulsión, que es cuando ya se convierte en un síntoma, pero que está ahí presente o puede iniciar, y es el insomnio. O sea, esas personas que realmente sufren a la hora de intentar tratar de conciliar el sueño, y es esa rumiación mental, esos pensamientos, esa manera de como de tratar de y no lograrlo. Yo creo que ahí también hay mucho y de justamente de darle como de nutriente a la pulsión, ¿no? Ya cuando se convierte en un síntoma. No se dejan ir. Exactamente. Uno no se puede dormir si quiere estar en control de todo el tiempo. Ya Sí, con esto en la histeria podríamos hablar del sufrimiento corporal, por ejemplo. En los En la histeria y el sufrimiento en el cuerpo, o sea, esa cuestión de esa cosa de sufrido, o con el tema del peso, o sea, yo creo que hay mucho que tiene que ver con el goce y el sufrimiento del cuerpo, con la pulsión, ¿no? Para la histérica. Sí, pero para el obsesivo, y eso lo he descubierto yo en la clínica, para el obsesivo el problema del cuerpo es inmenso. Lo que pasa es que no está sobre el tapete, lo que pasa es que la histeria llega así. Claro, Toma mi cuerpo, claro. siente que no sé qué hacer con él. En cambio, Sí, es como más detectable. objetivo es no me pregunte nada del cuerpo. Aquí tiene todo mi pensamiento, pero si uno no Y todas las asociaciones. mire, si uno no ¿Sí? tiene cuerpo, uno piensa. Claro. 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 Y, ese es un excelente ejemplo, claro. Y el obsesivo no quiere hablar, mientras que la histérica quiere hablar. ¿Ah? Ya con esto, ustedes le Sí. están dando la antesala a hablar lo que es el goce propiamente. Es decir, estamos pasando ese empuje pulsional, ese empuje hacia la satisfacción, pero la satisfacción hacia esa manera inconsciente de sufrir. Claro. Entonces, el goce lacaniano, ese paso que da Lacan cuando habla de la pulsión, pero que va más allá, cuando lo hablamos nosotros, ¿a qué nos referimos de verdad? ¿Cómo que a qué nos ¿Okay? referimos? Es decir, está el empuje pulsional, ese empuje ¿Sí? al sufrimiento, pero esa satisfacción que logramos, esa satisfacción es más goce. Claro, es goce. No goce entendido como lo podemos entender que me voy a una fiesta y me la paso súper bien. No es el gozar de que, bueno, voy a gozar en la fiesta o en la playa. Hubo un alumno que lo definió muy bien. Dijo que es una satisfacción irónica. Oh, mira, qué interesante. ¿Cómo? Una satisfacción irónica. Ironic satisfaction, dijo, porque es y sí, es una ironía, porque hay algo de satisfacción en ese sufrimiento. Algo se satisface en ese sujeto, en esa forma particular de sufrir. La satisfacción de la insatisfacción. Sí. Total. Como en la histeria, estás satisfecho con el hecho de sufrir. Es decir, por eso el sujeto es feliz. No, exacto. Hemos dicho al principio. Buscar, por lo que decía, exacto, el sujeto es feliz. Que fue lo que dije al inicio, que yo dije, el hombre es feliz. No, el sujeto es feliz. El sujeto es feliz. Ahora, en el seminario 20, en la primera lección del seminario 20, que es el seminario dedicado a la feminidad, arranca con una frasecita que dice, lo único que empuja a gozar es el superyo. Ah, claro, la voracidad del superyo. Sí, pero esa es la voracidad, esa es la fuerza de la pulsión.
O sea, lo digo ¿por qué? Porque es muy fácil imaginarse eso como una cuestión que uno puede domesticar. Esa es la fuerza de la pulsión. La fuerza de la pulsión es que tú lo haces y te diste cuenta después. Es que ya te estás sintiendo mal y no entiendes por qué. Es que ya te gustó el tipo que no te tenía que gustar. Es que ya fuiste y mandaste el mensaje que no tenías que mandar. Te comiste el pedazo de torta que no debiste comerte. Claro. O no te comes el pedazo de torta y después te quedas insatisfecha porque no te lo comiste. Igual ni te lo comes y te satisface, ni tampoco quedas con... O sea, no hay manera. Sí. O no cortamos a tiempo el live y Y luego no se nos puede estamos colgar. quedando. ¿Okay? Mira, Miren, vamos a... esto da para mucho hablar, tenemos que poner otra fecha, Sí, porque para hablar hay del muchas goce cosas, en las el... consecuencias clínicas que tiene Sí, este concepto de goce, esta manera de entender este super yo en la cultura y todo lo que de alguna forma también propone el psicoanálisis de la manera como a través del deseo también podemos hacer frente a la pulsión y al goce. claro, Entonces, el bueno, deseo es la cara bonita de la pulsión, es decir, el vamos deseo a es hacer lo un que corte va aquí. a... Bueno, no, exacto, bueno, pero no se lo adelantemos todavía, por favor, vamos a... Vamos a hacer este corte dándole las gracias a Isolda y Gracias, bueno, querida como Isolda. siempre Nos vamos es, a ver pronto para hablar de, quisiera proponerles para hablar sobre el gozo, en la histeria y en el obsesivo. A propósito de que Isolda estaba hablando de cuando viene el paciente obsesivo, que es más difícil de detectarlo, y la histérica, podemos hablar propiamente del goce. En este tiempo, en la época que vivimos ahora, globalizada. ¿Sí? bueno, chicas, espero que te cuides del huracán, por tu zona va a No, yo pasar, creo que ya o eso pasó, ya Nos ya terminó. eso perdonó. pasó. Lo Ah, mira, perdonó, sí. qué Nos bien, perdonó a Miami-Dade y a Broward. Entonces hizo así ah, muy bien, y siguió para arriba. muy bien, No, qué bueno. muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y hay mucha satisfacción en venir a compartir con ustedes y hablar de estos temas. Y placer. Mucho, mucho, mucho. Y para ese encuentro, cuando hablemos de la cuestión del obsesivo de la histeria, puedo pensar en algunas viñetas clínicas como Ok, Claro. para para compartir. Nosotros que también, traer Y algunos casos. recomendarles a todos los que participaron, los que estuvieron ahí de escuchas, que aunque no participaron, pueden hacerlo. En una vez que coloquemos el live, podrán hacerlo y así podemos interactuar entre todos también. Claro, pueden hacer sus comentarios Bueno, ahora hasta un cuando próximo termine. encuentro. Ahorita sí. Ok. Bye Mua, bye. bye. Mua. Cuídense. Te abrazo Hasta un próximo desde aquí. encuentro. Saludos a todos y Saludos. muchas gracias por su escucha. Adiós, hasta la próxima.